Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el capítulo 1 de Hebreos y nos pongamos todos de pie. Vamos a leerlo, ya oramos. Ya una vez que lo hayamos leído, nos podemos sentar. Vamos a entrar a un libro sumamente teológico, muy teológico, como toda la Biblia, pero está lleno de situaciones que habremos que ser cautelosos, cuidadosos a la hora de enseñarlo, porque es un libro que nos va a hablar acerca de la grandeza, de la exaltación de Cristo, de su reinado, de su majestad. Y queremos poner mucha atención a que lo que el Espíritu de Dios nos hable el día de hoy a través de su palabra, en su debido momento le dé gloria a Dios. Dice la palabra así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén. Pueden tomar asiento. Y quiero traer a ustedes una ilustración que pensé y que tal vez esto nos ayude. Una vez que el hombre toma la decisión de rebelarse contra Dios, muere espiritualmente, pierde su comunión con Dios. Y Dios en su misericordia continúa buscando cómo se relaciona con el Hijo, con los hombres, que Él ha creado. Los ha creado, nos ha creado para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su nombre. Esa es la razón por la cual nosotros existimos. Fuimos creados para la gloria de Dios. Dios no te necesita ni a ti ni a mí para tener comunión. Él no anda buscando con quién tener comunión porque está solo, no. Dios nos ha creado para su gloria y eso en su debido momento lo habremos de ver, no hoy, pero en su tiempo cuando continuemos enseñando la palabra de Dios. Entonces, una vez que el hombre toma la decisión de rebelarse contra Dios, como sigue sucediendo el día de hoy, nosotros tomamos decisiones en ocasiones pensadas, procesadas y en ocasiones no. En ocasiones cuando nosotros estamos lejos de Dios, tal vez nunca hemos tomado una decisión como tal, sin embargo nuestras acciones y posturas le dicen a Dios, nosotros no tenemos ningún interés en tener una comunión contigo. Y el hombre pareciera como si una vez que toma la decisión de rebelarse contra Dios, se mete a una tumba, se mete a un sepulcro y él con sus actitudes, sus posturas, sus decisiones, él mismo viene y pone una piedra en ese sepulcro para no ir a Dios, para seguir haciendo en su debido momento lo que al hombre le ha placido, que es lo que vemos mucho, muy comúnmente. El hombre rebelde busca la manera de buscar cómo se aleja más de Dios, cómo ignorar más a Dios para hacer práctica y literalmente lo que le place, que a final de cuentas no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, puesto desde el momento en el que nosotros tomamos la decisión de no escuchar la voz de Dios, entonces pues hacemos lo que queremos, lo que se nos antoja, lo que pensamos. Muchas personas con buenas tendencias morales, personas morales, quieren buscar hacer lo correcto pensando que Dios está de acuerdo con ello, pero nosotros no podemos hacer lo correcto si no tomamos en cuenta que la manera de hacer lo correcto es Dios el que lo ha determinado, es Dios el que nos ha dicho cómo es que se hace, no nosotros. Es Dios el que nos dice de qué manera habremos de vivir. El libro de Proverbios dice de la siguiente manera: si del Señor son los pasos del hombre, si de Dios son los pasos del hombre, o sea, nuestra vida,
nuestro caminar sobre la faz de la tierra es de Dios. Y esto lo voy a parafrasear, ¿verdad? Y el hombre no quiere saber cómo no quiere saber cómo es que Dios quiere que vivamos. Dice, si del Señor son los pasos del hombre, y el hombre no quiere saber, ¿cómo entenderá entonces el hombre su camino? ¿Cómo va a entender el hombre su manera de vivir si no quiere saber cómo Dios quiere que viva? Y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, no andamos especulando, nosotros no andamos inventando. Les digo, la tendencia es querer creer que fue el apóstol Pablo por la literatura parecida. El autor de Hebreos, a la hora de que inicia esta carta, este libro, lo empieza de una manera sin preámbulos. Se va directamente a decirnos de qué se trata el que Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo, a este divino Salvador, a este Rey de los Reyes, y nos introduce a Él de tal manera que nos dice así: Dios el Creador, el Rey del cielo y de la tierra, el perfecto, santo, puro, santo, 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 debía haber dicho, este Dios que estuvo hablando desde que empezó a crear todas las cosas. Llega el momento en el que la revelación paulatina de Dios en el Antiguo Testamento llega a su fin y empieza una etapa nueva en la vida de la tierra, porque cambia la historia de la tierra completamente. Una vez que viene Jesucristo, nos dice así: Dios en el pasado estuvo revelándose, estuvo dándose a conocer, estuvo manifestándose, estuvo queriendo que el hombre supiera quién es Dios. De muchas maneras. Dios estuvo manifestándose a través de su palabra de entrada. Dios, a la hora de que habla, crea. Y les digo, nosotros no podemos tener un entendimiento acertado en cuanto a que Dios, cuando no había nada. Y si tú dices, bueno, es que nada, es que estaba todo oscuro. No, oscuro ya es algo. No había nada. Dios habla, y en el momento en el que Dios habla, empieza a crear. En la literatura de los hebreos, la palabra tiene un peso tremendo, trascendental, porque saben que el Dios que los creó, su palabra es poderosa, es importante, es trascendental, es necesaria. Ellos conocieron quién era Dios por lo que Dios hablaba. Es la manera en la que Dios se ha venido revelando a toda la humanidad hasta que vino Jesucristo. Y Él es la palabra viva de Dios. La palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos empezar a ver en esta parte de la Escritura es que Dios siempre ha querido que el hombre sepa quién es Él. Cualquier persona que haya estado expuesta en algún momento dado, como les dije el domingo pasado, al escuchar la Biblia, al ser leída, al ser predicada, al ser expuesta, una persona que pasa por una situación como esas tendrá que decir de la siguiente manera, a partir del momento que la escucha, como ahorita que la hemos leído, los primeros 4 versículos: yo he escuchado la voz de Dios. Dios me está hablando a mí el día de hoy a través de su palabra. Y lo hizo por partes, fue revelando de una manera progresiva su voluntad. Y esa parte de su manifestación para con los hombres era que el hombre supiera que tenía que regresar a Él. La manifestación de la palabra de Dios tiene como propósito que para el hombre hay esperanza, hay salvación,
Hay una oportunidad de que el hombre que murió a partir del momento en el que le dio la espalda a Dios, este misericordioso creador del cielo y la tierra, nos dio a partir del capítulo 3 del libro de Génesis esperanza de que un día iba a venir un Salvador. Entonces, el que en un momento dado podamos nosotros creer que Dios no nos escucha o que no le interesamos es nada más y nada menos que una mentira. Una mentira que ha salido de la profundidad del infierno, en el que te ha engañado haciéndote creer que tu vida a Dios no le importa. Cuando lo que Dios ha estado haciendo a través de toda la historia de la humanidad es dándose a conocer. Dios quiere que tú lo conozcas y que una vez que tú lo conoces, entonces puedas volver a Él y poder recibir de Él toda la instrucción, la guianza, la sabiduría, el entendimiento necesario para vivir de acuerdo a como Él quiere que tú y yo vivamos. No poner atención a la palabra de Dios es continuar dándole la espalda a Él. El hecho de que tú y yo tengamos una Biblia a la cual no le pongamos atención y no la abordemos de la manera reverente que la debemos de abordar, es precisamente no darle importancia al amor sobrenatural de Dios para con nosotros, en donde Él quiere que tú sepas que Dios te ama. Que Dios te ama y que ha enviado a su Hijo Jesucristo a que te venga y te muestre exactamente la manera en la que tú y yo debemos de vivir. No hay aquí excusa. No hay aquí ninguna oportunidad para decir, es que yo no sabía. Al menos si tú eres parte de una iglesia, si tú eres un creyente que abre su Biblia y la lee, tú y yo podemos tranquilamente decirle a Dios, Padre, gracias porque me estás hablando en este momento. Esta palabra que ha salido de la boca de Dios tiene propósitos. Y el día de hoy, el propósito de mi predicación es que veamos cómo el autor de Hebreos quiere mostrar cómo presenta a Jesucristo como la revelación suprema de Dios, siendo el Señor Jesucristo, digno de adoración. Entonces, el título de mi predicación es que Dios nos sigue hablando, tiempo presente, nos sigue hablando a través de su Hijo Jesucristo. Una de las cosas que nosotros podemos estar seguros es que todo aquello en lo que el Espíritu de Dios ha querido que nosotros sepamos, todo lo que el Espíritu Santo ha querido que se quede escrito, está escrito única y exclusivamente lo que Dios ha querido que se quede escrito. No hay más y tampoco hay menos. Aquí tenemos nosotros lo suficiente para poder recibir de Dios a través de su palabra todo lo que necesitamos saber para conocerlo y para servirlo y para vivir para su gloria de la manera que Él quiere. Entonces, quiero que tengamos todos bien claro esto. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios tiene propósitos. Digo, si es el propósito, lógicamente que lo conozcamos, pero Él en su palabra nos ha dicho, y en sus notas está el capítulo 55 de Isaías, donde de una manera tan clara podemos nosotros ver, como dice el versículo 10, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador, pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Toda la palabra de Dios ha salido con un propósito. Darse a conocer, que nosotros sepamos cómo nos habremos de relacionar con Él. No solo eso, sino también que aprendamos a saber nosotros que el Señor se manifiesta para abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestras mentes y podamos glorificar su santo nombre. Y darle gracias por la misericordia que tiene de hablarnos a todos y cada uno de una manera muy específica. De hecho, te voy a decir algo que puedo casi afirmar en la mayoría de las personas que aquí están,
y que son creyentes y que leen su Biblia. Tú has pasado por situaciones difíciles en las que tú habrás de haber sido recordado por el Espíritu Santo, palabra de Dios. Estando en situaciones difíciles, a la hora que tú vienes, a veces se viene un versículo y que dices, gracias Dios por recordarme eso. Es esa palabra que en un momento dado tú has leído, que tal vez has guardado en tu corazón, y si no, el Espíritu Santo la ha usado, porque en alguna ocasión la leíste. Y viene a traerte a tu corazón un consuelo, un abrazo, una bendición que solamente tú y Dios, en ese momento de tristeza o soledad, lo que sea, puedes experimentar. Porque estás a solas con tu Dios. Este Dios que está hablando constantemente y que quiere confortar tu alma. El libro de Samuel no está en sus notas, pero se los voy a leer. Dice, y el Señor se volvió a aparecer en Silo. Esta parte de la escritura donde el Señor estaba hablando a Samuel. Y dice ahí en 1 Samuel 3:21, dice, porque el Señor se revelaba a Samuel. Fíjense esto. En Silo por la palabra de Dios. O sea, Dios no se aparecía, pero Dios se revelaba y se estaba revelando por medio de la palabra de Dios. Esa es la manera en la que nosotros conocemos a este creador, a este amante de nuestras almas, a este Dios que quiere tener compasión de todos y cada uno de nosotros de una manera completa. Porque Dios no ha detenido su consejo, Dios no ha detenido ningún tipo de sabiduría para que nosotros podamos accesarla cada vez que tenemos oportunidad y la queremos, de venir a ella y abrir el libro, cualquier libro, decir, Dios, esta es tu palabra, te suplico que me continúes hablando a mi vida. No existe, hermanos, les tengo que decir lo siguiente, no existe ninguna voz en tu vida, por importante que ésta sea de quien sea, más importante que la voz de Dios. No existe. Capítulo 4 nosotros vemos cómo a la hora de la tentación del Señor Jesucristo está siendo tentado, le dice que convierta estas piedras en pan y el Señor Jesucristo, citando la palabra, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiere que tu vida, el sostenimiento de tu alma, tu bienestar espiritual esté alimentado por la palabra de Dios. Así como tú y yo estamos el día de hoy, mal que bien, sanos, porque nos alimentamos de una manera perfecta y soberana. La palabra de Dios viene no únicamente a reconfortar nuestras almas, sino a levantar nuestras cabezas y luego, como dice el Salmo, y coronarnos de favores y misericordias. Él es el que quiere que tú y yo vivamos una vida llena de gratitud, de gozo, de un entendimiento de quién es este Dios que nos creó, para que vivamos conforme a su palabra, no conforme a lo que nosotros queremos o creemos que está bien. Él es el que determina, Él es el que ha dicho de qué manera el hombre debe de vivir en relación con Él. Si tú y yo el día de hoy estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo a su palabra, lo que va a pasar es que habremos entonces de vivir diferente. O sea, nosotros, si tenemos un entendimiento correcto de cómo es que Dios quiere que vivamos, de acuerdo a su palabra, muchas, y no me quiero atrever a decir todas, porque lógicamente Dios en su sabiduría permite que algunas cosas continúen quedando en nuestras vidas de cierto modo difíciles, batallando. Y les digo por qué. Porque Dios, si en un momento dado hiciera de nuestras vidas una perfección en la que todo está perfectamente bien, ¿sabes qué haríamos tú y yo? Así nos olvidaremos de Él. Rápido. Todo está bien. Gracias, Dios. Pero hay esos elementos en los que el Espíritu de Dios deja que sigan siendo dificultosos para nosotros, porque tenemos que venir a clamar a Él y depender de Él. Entonces, a la hora de que el Señor se está revelando,
Él se está manifestando a todos y cada uno de nosotros. Quiere el Señor que estemos afectados por Dios para la gloria de Dios, por la palabra de Dios. Una de las cosas que podemos ver de ese capítulo 55 de Isaías es que cuando Dios habla sus propósitos, su sabiduría, su persona, nosotros cuando le creemos, entonces es cuando toma lugar un cambio en nuestra manera de relacionarnos con Él y los unos con los otros. Dios le habla al individuo, a cada uno de nosotros, y nos dice como individuos, independientemente de nuestro estado civil, cómo es que una persona con la palabra de Dios habrá entonces de vivir diferente. Bueno, pues dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita día y noche. Será como el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La persona que medita día y noche en la ley del Señor será una persona que tendrá un entendimiento entonces de saber cómo se vive la vida. Porque medita en la palabra de Dios. Él quiere que tú y yo sepamos de qué manera es que habremos de vivir. Cuando el Señor le habla a Josué, le dice en el capítulo 1, versículo 8, este libro de la ley, la palabra de Dios. Dios nos habló en otros tiempos, por los padres, por los profetas. Ahí en Josué, por medio de esta revelación de Dios, le dice el Señor a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito, lógicamente lo vamos caminando paulatinamente, con paciencia, nos va a tomar toda la vida, prácticamente. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Una persona que oye la voz de Dios, le crea a Dios y que toma en cuenta su palabra, ve esta parte de la escritura y dice, si tú meditas en mi palabra, Josué, yo te voy a bendecir. Todo lo que tú hagas te va a ir bien. Yo te voy a prosperar. ¿Por qué? Porque Josué era bueno, era mejor que todos los otros espías que fueron a ver la tierra y él trajo un buen reporte. No, porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios quería que su pueblo viviera para la gloria de Dios. Que su pueblo no se olvidara de que es en su palabra en donde nosotros venimos a encontrar la dirección necesaria para vivir bien. ¿Le habla al individuo entonces? Le habla a los esposos y a las esposas. Hermanos casados, yo te voy a decir lo siguiente. Primeramente, si tú como individuo tomas en serio la palabra de Dios, la aplicas a tu vida, a ti en lo particular y lo personal, te habrá de permitir ver el Señor esa prosperidad como Él la desea, no como nosotros la imaginamos. Hermano casado, a ti el Señor te dice en su palabra, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, perdón, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una de las cosas más terribles de esta situación en un momento dado es el hecho de que nosotros podemos leer esa parte de la escritura en el capítulo 5 de Efesios. Lo podemos hacer. El problema está en que nosotros no nos hemos aventado el clavado para ver cómo es que Cristo ama a su iglesia el día de hoy. Cómo la perdona, cómo la bendice, cómo la guía, cómo la guarda, cómo la libra del mal. O sea, cómo hace tantas cosas el Señor Jesucristo por su iglesia que Él vino a establecer. Él vino a dar su vida por su iglesia. Y Él la está edificando, ¿saben cómo? A través de su palabra. Si un hombre casado, y para los que se van a casar también,
le pone atención a esas palabras y se esfuerza entonces en ver ese constante amor de Cristo por su iglesia, buscará ser intencional en cómo ama a su esposa de esa manera, siendo paciente, siendo cuidadoso, proveyendo todas las necesidades. O sea, tiene que haber una congruencia, cristiano, entre tu vida y lo que lees y lo que haces. Y a las mujeres, a la mujer le dice, mujer, sométete a tu marido como al Señor. O sea, créanme que nosotros, a la hora de que oímos esas palabras, muy fácilmente nos olvidamos de la parte del hombre y venimos con la mujer y le decimos, la palabra dice que te sometas. Y la mujer no le puede decir al marido, sí, nomás que a ti te dice que tú me amas a mí como Cristo amó a la iglesia. Hermanos y hermanas, les tengo que decir lo siguiente, la palabra de Dios es dada a cada uno de nosotros. Y no podemos andar o no debemos andar queriendo nosotros embarcar al otro para que sus actitudes o su manera de ser cambie. O sea, tú y yo no nos casamos para cambiarnos, sino para ser enriquecidos con la bendición que Dios da a un matrimonio por medio de un matrimonio que está formado de un hombre y una mujer. Todo lo demás no es matrimonio. Entonces, cuando una persona se apropia de sus responsabilidades para con la persona a quien Dios le dio y viceversa, habremos entonces de ver un motor de dos pistones funcionando de una manera bien congruente. Pero como por alguna razón se nos olvida, descuidamos, dejamos de poner atención a que es la palabra de Dios la que nos dice cómo es que debemos de vivir, empezamos a ver problemas. A los padres nos dice de una manera muy clara, y de nueva cuenta vuelvo a decir, tal vez sea por la cuestión de flojera, de indiferencia, de que a lo mejor tú creciste bien y no hay necesidad de que hagas lo que Dios te dice aquí, que tus hijos van a salir bien. El Señor dice, haz esto. En el Antiguo Testamento el Señor nos dice en Deuteronomio 6, versículo 4, escucha, oh Israel. Ese es el Señor. Escucha, oh Israel. Hay una palabra de autoridad, que toda palabra de la boca de Dios es autoritativa. Israel, pueblo mío, escucha, pueblo mío. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te hablo, que yo te mando hoy, fíjense, estarán sobre tu corazón. Dice el versículo 7, y diligentemente, papás, mamás, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es un mandato de Dios que nos quiere el Señor dar para que nosotros podamos continuar enseñándoles a nuestros hijos quién es Dios. Porque lo que pasó es que en cantidad de veces que ustedes leen la palabra, dice, y se olvidaron del Señor. E hicieron lo malo a los ojos de Dios. La razón por la que lo hicieron fue porque se olvidaron de la palabra de Dios. Esa fue la razón. Dice el capítulo 6 del libro de Efesios, en relación con los padres y los hijos. Y no importa qué edad tendrán tus hijos, siempre es bueno que continúes modelando para ellos la palabra de Dios. Dice, a los hijos les dice así, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. O sea, tú y yo, es importante que hablemos a nuestros hijos y le digamos, es necesario que tú me obedezcas, sino más que tú y yo le tenemos que enseñar cómo obedecer, porque los hijos no nacen enseñados,
Así como tú y yo queremos aprender a cómo obedecer la palabra, por eso tenemos las clases de mujeres, los grupos de casa, el discipulado de varones. O sea, hay maneras de llevar a cabo estas cosas, que nos enseñen cómo es. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Me ha llegado a tocar escuchar, hónrame, ¿eh? Y yo les he preguntado, ¿y ya le enseñaste cómo? No, no te va a honrar, no sabe qué es eso, no tiene idea. Porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres. Es la voz del Espíritu de Dios, la voz de Jesucristo, dice. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Es claro? Tú no sabes tal vez. Si el Espíritu Santo te ha agregado a una iglesia, al menos a esta, y tú quieres aprender, es necesario que tú pongas una cita, que digas, ¿sabes qué, pastor? Necesito que me enseñen. Yo no sé. El otro día le estaba comentando a una de mis hijas, había andado con uno de mis nietecitos y hablándole y todo, y el nietecito tremendo volteando para todas partes. Y le recordaba lo que hacía con ellos. Le decía, mi hija, cuando yo les hablaba, les decía, voltéenme a ver a los ojos. Pónganme atención. Y gracias a Dios, luego no lo recordaba, lo voy a hacer. O sea, a una criatura se le tiene que enseñar de cero a cómo obedecer a sus padres. A un creyente se le tiene que empezar de cero a cómo aprender a obedecer a Dios. No sabemos, llegamos aquí con ramas, decimos en ocasiones. Llegamos en pañales. Necesito, pastor, recuerdo un hombre aquí en Misión de Gracia que llegó un día y me dijo, pastor, yo no sé leer la Biblia, me enseña. Claro que te enseño. ¿Cuándo nos vemos? Cuando usted me diga. Digo, cada semana, cada semana. Y estuvimos por un tiempo, decía, toma estas notas, ¿qué entiendes de esta situación? Y llegó el momento en el que me daba su opinión de lo que estaba leyendo. Yo estaba muy sorprendido de cómo a un corazón tan dispuesto a ser enseñado, Dios lo equipó de una manera tan rápida. Me llamó mucho la atención. Recuerdo un hombre de aquí, a sus hijos tan grandes, que llegó y me dijo, pastor, voy a tener un hijo y no sé cómo ser papá. No sé cómo ser esposo, me dice. Dice, ¿me enseñas? Digo, claro. Por la gracia de Dios, este hombre se dio a la tarea de ser enseñable, como tuvo un corazón de un discípulo, y Dios lo ha bendecido en su matrimonio. Dios le ha dado gracia en su matrimonio con sus hijos. Aquí están sus hijos. Yo digo, ¿por qué pasan estas cosas? Pues nada más y nada menos que porque hay gente que escucha la voz de Dios. Hermano, hermana, te tengo que decir, no vamos a prosperar con nuestras buenas ideas. O sea, nuestras buenas ideas pueden ser ofensivas a Dios. De repente me ha tocado escuchar esto. Ay, Señor, permíteme que me gane la lotería para darte la mitad. Y yo no soy gacho, aunque parezca, pero me dan ganas de decirle, ¿y tú diezmas? A lo mejor tienes la manera de honrar a Dios con tus bienes, porque eso dice la palabra de Dios. Honra al Señor con tus bienes y Él llenará tus graneros. ¿Y quieres ganarte la lotería para empezar a honrar a Dios? Y wow, hay muchas cosas que en un momento dado tenemos que voltear a ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra. En ese segundo punto, que ni siquiera les dije que iba a tratar esto por puntos, que el primero de ellos era que Dios se ha revelado de manera progresiva. Este segundo punto es que Jesucristo es la revelación suprema de Dios. Dios se ha revelado a través del tiempo de una manera progresiva. Se habló por los profetas, habló por visiones, habló por sueños, habló por inspiración divina en hombres que escribieron de una manera poética, con narrativas. O sea, Dios ha usado todo tipo de literatura para darse a conocer al hombre, pero ese conocimiento ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo. El Señor Jesucristo habló a los hombres que iban con él en el camino de Emaús y les decía que no han leído lo que dice la ley, los salmos y los profetas de mí.
Cuando el Señor Jesucristo estuvo en el monte de transfiguración, el Padre habló. Fue la segunda vez audible. Una vez fue en el bautismo, en esta parte donde está ahora siendo transfigurado, y la última en su pasión, donde el Señor Jesucristo ora y le dice: Padre, glorifica tu nombre. Dice: ya lo glorifiqué y lo voy a volver a hacer. Y en esta parte donde el Espíritu Santo de Dios habla a estos hombres que están alrededor del Señor Jesucristo, viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo en el que tengo complacencia. Dice: a él oíd. Todas y cada una de las palabras que habrán de salieron de la boca del Señor Jesucristo, se han quedado plasmadas para nosotros, pero es Dios que nos sigue hablando a través de la persona de Jesucristo. Es verdaderamente glorioso el que nosotros podamos venir a la palabra de Dios y ver que dice que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Una de las cosas tristes de nuestra humanidad es precisamente que, puesto que el hombre en su corazón tiene un hueco que quedó ahí por la caída, anda buscando cómo encontrarse con alguien. Sabe en ocasiones que es Dios, en ocasiones y muy frecuentemente, si no es la revelación de la palabra de Dios, un Dios falso. Porque andan queriéndose acercar a Dios de diferentes maneras, a través de diferentes medios que están corrompidos completamente. Y te tengo que decir lo siguiente: lo que Dios ha revelado de su Hijo Jesucristo y está escrito, eso es. Fíjate lo que te voy a decir. Cualquier idea que tú tengas de Dios Padre, de Dios Hijo o del Espíritu Santo que no esté en la Biblia, no es otra cosa más que un ídolo. Es una fabricación de tu mente que te puede causar muchísimo daño, te puede llevar a la muerte eterna. Toda idea que nosotros podamos tener en relación con Dios tiene que partir de lo que está revelado por Dios, nada más y nada menos. Si tú, a la hora de que cierras tus ojos, y es que cierras los ojos cuando oras, tú te imaginas a un viejito con barba blanca, sentado en un trono, ese es un ídolo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un engaño. Dios en ninguna parte se manifiesta de esa manera. De hecho, nos dice el capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice: Dios es espíritu. Entonces, ¿qué onda con Dios Padre? Pues Dios es espíritu, eso nos dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos andar queriéndonos imaginar a Dios Padre, no debemos. O sea, aunque hay alguien aquí que diga: oye, pero la Biblia habla de que el brazo de Dios y los ojos de Dios, sí hay una manera que se llama antropomórfica, en la que Dios se comunica con el hombre haciendo uso de esos medios para que nosotros sepamos cómo relacionarnos con Dios, porque no sabríamos. Pero por eso oramos y decimos: Señor, extiende tu mano, como dice el capítulo 4 de Hechos. Extiende tu mano mientras se hacen señales y prodigios, mientras predicamos tu palabra. Los ojos del Señor, segunda de Crónicas, creo que es 16, 29, no recuerdo. Los ojos del Señor se pasean por toda la tierra. O sea, sí se pasean, pero Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo sabemos cómo es Dios? Bueno, sabemos cómo es Dios por Jesucristo. El que me ha visto a mí, dice el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. El Padre y yo somos igual. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo les hablo son las palabras que Dios me da para que les hable a ustedes. ¿Tú quieres tener esa comunión perfecta con Dios? Tú tienes que tener comunión con Jesús. Tú tienes que conocer al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos ahora la revelación de la persona del Señor Jesucristo, y todo lo que se nos ha dado no ha sido originado de aquí para arriba. Por eso no podemos tener una idea errónea de la persona de Dios. Todo lo que nosotros conocemos, dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 20, dice: pero ante todo sabed esto. Pedro está siendo aquí muy específico, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Todo lo que está escrito
Lo tenemos que venir a ver a la luz de la Escritura. Tú y yo no podemos andar diciendo, es que yo siento que Dios quiere decir esto aquí. Tus sentimientos valen sombrilla. Nosotros tenemos que leer contextos y tenemos que entender esto. La Biblia se interpreta a sí misma. Aquí está la revelación de Dios. Nosotros queremos saber qué quiere decir esto. Vamos a los contextos previos de la Escritura. Antes, después, vamos a ver qué está Dios diciendo. Dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y el apóstol Pedro, habiendo estado con el Señor Jesucristo, dice ahí en la segunda carta también, versículo 1:18, dice, y nosotros mismos escuchamos esta declaración, dice, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, y así tenemos la palabra profética más segura. Tú andas el día de hoy queriendo saber qué dice el profeta fulano de tal, te voy a decir una cosa, te vas a meter en un terrible problema. Porque por principio de cuentas, la mayoría de esos hombres lo que van a querer es tu dinero. Los vas a admirar porque dicen alguna cosa que te afecta. Y o inclusive si en alguno de esos casos alguna persona tiene sus campañas de milagros, las cuales están sujetas a su voluntad, porque Dios tiene que hacer los milagros cuando Él tiene sus campañas. Y te vas a impresionar y le vas a dar. Dice el apóstol Pablo, aquí no hay, Pedro dice, no hay ninguna profecía que venga de abajo para arriba. Vienen de arriba hacia abajo, dice, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La palabra de Dios viene a ser iluminada aquí en el corazón y en su debido momento nos va a revelar quién es Dios. Nos va a hablar de quién es Él. Vean ahí en sus notas en Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de hombres. Hombres que andan buscando cómo te saquean, cómo te confunden. Dice, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Jesús. Toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios Padre, Espíritu Santo y en Jesucristo, ahí habita la plenitud de la deidad. Tú quieres conocer los profundos secretos de Dios, tú tienes que conocer a Cristo. Por eso Pablo se dio a la tarea de decir, y yo lo que quiero hacer es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Este hombre que conocía que en Cristo Jesús estaban escondidos todos los tesoros, se dio intencionalmente a pasar tiempo buscando conocer a Jesús. Conocerlo todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque a Él, el siguiente recuadro dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Dios lo hizo por Él, por medio de Él y para Él. Cristo es el agente de la creación y el heredero legítimo de todo lo que existe. Todo lo que existe es de Jesucristo, fue hecho por Él, por medio de Él y para Él, y todo es para su gloria. Dios nos habla a través de su Hijo, nos habló en el pasado, nos habla el día de hoy y nos muestra de una manera muy clara que todo lo que existe ha sido creado por el poder de su palabra, por Cristo, por medio de Él y para Él. Entonces tenemos que ponerle toda la atención. Toda la atención la merece nuestro Salvador. Toda la atención. Él nos hizo. Él te hizo a ti y a mí. Él hizo el aire que respiras y los pulmones que tú tienes, los ojos que ven, la nariz que huele, los oídos que ven. Todo esto está hecho por Él. Por eso dice 1 Corintios 9, dice que este cuerpo es un templo del Espíritu Santo y no es de nosotros. Este cuerpo no es de nosotros, es de Él. Esta tierra no es de nosotros, es de Él. Como el otro día me decía una persona, si tembló en tal parte, me dice, pues es la tierra de Dios, Él la puede hacer que tiemble en cualquier parte que quiera. Dije yo, tiene toda la razón. Nosotros entonces
buscamos cómo le ponemos toda la atención posible a nuestro Señor. Buscando cómo lo conocemos como persona y no como un libro de mandamientos, ordenanzas y leyes. Jesucristo es la ley. Él la cumplió. Él vino a pagar por nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que venir a Él sabiendo que no vamos a ser justificados más que por Él. El apóstol Pablo claramente dice, mira, tú puedes tratar de hacer todas las obras de la ley y no te van a salvar. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, nosotros somos judíos de nacimiento, o sea, la tenemos hecha. Y no pecadores entre los gentiles. Fíjense qué cosa tan tremenda, ¿eh? Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en la persona de Jesucristo. Tú crees en Jesucristo, tú vas a ser declarado perdonado. Tú vas a ser declarado justo. También nosotros hemos creído a Cristo Jesús para que seamos justificados. Justificados, una declaración legal emitida de la voz de Dios diciendo, tú has depositado la fe en mi Hijo, yo a ti te declaro completamente justo. Tú no has cometido ninguna ofensa en la vida, quedan borradas. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo es una nueva creación, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando estás en Cristo. Si no estás en Cristo, estás completamente marcado por el pecado. No hay otra mayor revelación, dice sus notas, completa y directa, sino a través del Hijo, de Jesucristo. Después de Él no puede haber otra revelación. Él es la máxima y final revelación que nos fue dada, hermanos, en los últimos tiempos. Empezamos a vivir los últimos tiempos a partir de que el derramamiento del Espíritu tomó lugar, dice el libro de Joel, y en los últimos días derramaré mi Espíritu Santo. Serán llenos de Él, tendrán sueños, visiones. O sea, parte la historia del final de los días después del derramamiento del Espíritu Santo, hace más de 2000 años. ¿Cuántas veces tú has oído que hay una persona que se hace pasar por un Cristo? O que fulano de tal profeta escribió este libro y está buenísimo. Te tengo que advertir, tú tienes que tener mucho cuidado lo que lees. Porque todo lo que en un momento dado nosotros debemos de creer, parte, se origina completamente, está respaldado completamente por la persona de Jesucristo. Y lo que de Jesucristo está escrito, Dios no lo va a contradecir. Y tenemos a una serie de individuos que andan por ahí, haciéndose pasar por estos profetas falsos, por supuesto, y que te vienen a decir que tienen la última revelación, la última coca del desierto. Niños que van al cielo y ven cosas, hermanos, está prohibido para el hombre que vaya al cielo y regrese a decirnos que hay, porque el mismo Pablo estuvo allá y dice, y Dios no me permitió decir lo que yo vi. Está prohibido. Millones de personas comprando libritos de que I went to heaven. Y vi esto y vi lo otro. Hermanos, no nos dejemos engañar por ningún mentiroso, por muy espiritual que éste crea que es. Y por último, esto que el Señor Jesucristo vino a hablarnos, nos vino a afirmar que Él fue el que compró nuestra salvación. En ocasiones me llama la atención cuando hay personas que piensan que pueden perder su salvación como si ellos lo hubieran comprado, como si de ellos hubiera originado. Hermanos, les voy a decir una cosa, este es un acto sobrenatural, divino, trascendental, en el que tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver. Dios tiene la iniciativa, la prerrogativa de decir a quién salva y a quién no salva. Es Dios. Quiere que todos vengamos al arrepentimiento, eso sí tenemos bien claro. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y aquí Jesús dice su palabra, que vino y nos salvó por medio de Él. Por lo tanto, nuestra gratitud, nuestra adoración está dirigida al Rey que nos salvó. Él es el autor de nuestra salvación, de todo lo que nosotros habremos de estar experimentando un día. Este Jesús que vino y se puso a nuestro favor, es ese sacerdote que ahora viene e intercede delante de nosotros, enseguida de Dios,
por nosotros, para que toda la voluntad de Dios, una vez que nos acercamos al sacerdote, sea pedida, sea suplicada y que Dios en su misericordia se la conceda a su Hijo y a nosotros nos permita experimentarla. Dice Hebreos en el capítulo 10, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio, Él ofreció el sacrificio. Hermanos, no tú. Tú y yo estamos llamados nomás a una cosa, a que si Dios está hablando, tú y yo le creemos. Nada más es lo que nos pide. Él fue el que hizo este sacrificio, dice, por los pecados para siempre. Un sacrificio para siempre. No, yo me voy a abstener de esto y voy a tratar de hacer aquello para que Dios me ame más y me escuche y me bendiga. Hermanos, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso está escrito. Él ya nos bendijo. Nosotros venimos a Él a suplicar que venga su reino y que se haga su voluntad. Un sacrificio. Por eso Juan, el Bautista, cuando vio a Jesús, dice Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo lo quita el Salvador. A eso fue enviado y por ende nosotros venimos entonces a reconocer que somos pecadores. Nos arrepentimos entregándole nuestra vida diciendo, Señor Jesucristo, yo te pido que me perdones por todos y cada uno de mis pecados. Estoy arrepentido, Señor. Y te pido que con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, limpies mi corazón. Él ama hacer esto. Él ama hacer esto. Quiero cerrar con un par de versículos, con un versículo que tiene todo que ver con que Dios nos haya hablado, nos esté hablando. Dice ahí en sus notas, es la última nota. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, ¿de qué nos sirve que Dios nos hable y nosotros no obedezcamos? La relación congruente de fe es obediencia. Ahí está. Ahí está. Bien clarito. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Sabes qué hizo? Vino y se metió a la tumba por ti y por mí. Y quitó la puerta para salir a la vida y darnos a nosotros vida eterna. Y así como en la tumba de Lázaro se paró y le dijo, sal fuera. Así el día de hoy, de esa misma manera, con otras palabras, el Señor te dice, ven a mí. Ven a mí y yo te voy a dar vida eterna. Hermanos, esto requiere un corazón humilde, una actitud reverente en la que tomamos la palabra de Dios con toda la seriedad y todo el honor que se le pueda dar a Dios. Reconociendo que su palabra es la que nos santifica, la que nos transforma, la que nos hace parecernos a Jesús. Dios mandó a Jesús a que nos dijera qué, y que nos dijera cómo, nos dijera cuándo, nos dijera para qué, con qué propósito, con la gloria del que se sentó a la diestra del Padre. Así cierra esta parte. Se sentó, una vez habiendo purificado nuestros pecados, se sentó. Y desde ese día al día de hoy, la Escritura tiene un solo recuento, donde el Señor Jesús se pone de pie. Y ese es cuando están matando a Esteban. Sé que los cielos fueron abiertos y vio Esteban a Jesús puesto de pie. Mientras él le decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado y en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios está viendo cómo nos conducimos tú y yo a su palabra. Si tú no has conocido a Cristo, déjame te digo que te invita el día de hoy a que le entregues su vida, a que salgas de esa tumba en la que te encuentras muerto espiritualmente, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes con quién hablar. Él te ama y te está invitando a que vengas a Él. Vamos orando. Padre,
En el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu palabra santa, pura, perfecta, que transforma el corazón del hombre. Te pedimos, Padre, por esta congregación, para que tengamos en el más alto de los honores tu palabra, Señor. Esta que nos enseña a cómo conducirnos en la vida para tu gloria. Esa que trae por tu palabra, como dice el Salmo 23, tú eres nuestro pastor y tú nos llevas a aguas refrescantes, Señor. Nada nos va a faltar. Y si nos llega a faltar algo, Señor, tú habrás de proveer aquello necesario para que caminemos en esos procesos, sabiendo que tú estás con nosotros, pues confortas nuestra alma. Padre, exaltamos tu precioso nombre y glorificamos a Cristo, nuestro Salvador, que está sentado a tu diestra. Señor Jesucristo, recibe toda nuestra adoración y gratitud hoy y por los siglos de los siglos, pues lo pedimos en tu nombre. Amén.